Buenas tardes. El día de hoy voy a resolver el punto 2 del nivel 3 de la guía 3 de matemáticas en el grado octavo. El tema que tengo que explicar hoy sería los ángulos que se forman entre paralelas y una secante. En dos paralelas son las líneas o las rectas que no se van que nunca se van a intersectar. Es decir, que si esta sigue derecho para allá, se parte así y sigue así infinitamente, nunca se va a encontrar con esta. Y esta sería una transversal o secante, que cuando se coloca aquí encima se forman varios ángulos en estas posiciones. Primero son los ángulos correspondientes. Son los que son iguales, son como el espejo arriba y abajo. Es decir, este es correspondiente con este, porque tienen la misma medida, este acá y este acá. Estos dos son iguales, son correspondientes. Lo mismo sería este y este, son iguales, porque tienen la misma medida, aquí y aquí. Voy a marcar los números o los números de los ángulos que son correspondientes entre los dos. Por ejemplo, el 2 y el 6 son correspondientes, entonces 2 y el 6 son correspondientes. Porque tienen la misma medida aquí. El 3 y el 7 son correspondientes, tienen esta misma medida. Entonces, 3 y 7. El 1 y el 5. Y el 4 y el 8. Sigamos con los ángulos que son opuestos por el vértice. Como su nombre lo dice, son dos ángulos que se encuentran entre dos líneas. Por decir algo, se traza una recta aquí y se traza otra recta aquí. Aquí se encuentra el vértice, el punto de choque o de encuentro de las dos rectas. Entonces, estos dos ángulos serían iguales. Lo mismo sería que estos dos, que este y este, serían iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, dos ángulos que sean opuestos por el vértice, el 1 y el 3. ¿Por qué? Lo acomodamos así y se acomoda una X entre las dos líneas. Y aquí sería el vértice. Entonces, el 1 y el 3 serían opuestos por el vértice. El 4 y el 2. El 4 y el 2 también serían opuestos por el vértice. Aquí se encuentra una X, esta recta de acá y esta de acá. No podrían ser opuestos por el vértice aquí porque pues como esta recta y estas son paralelas y se necesita que el vértice esté ubicado aquí y aquí. Entre, por ejemplo, el 2 y el 6 no podrían ser opuestos por el vértice. Sería el 6 y el 8. Y el 5 y el 7. Ángulos alterno-interno. ¿Esto qué es? Son alternos, pero tienen la misma... Tienen como el mismo número, tienen los mismos grados, pero son alternos, son ubicados como en una X. Por ejemplo, como ya vimos los ángulos correspondientes, el 2 y el 6 son iguales porque se encuentran aquí y aquí, entonces sería el espejo de este. Y como el 2 y el 4 son opuestos por el vértice, significa que estos dos serían dos ángulos iguales. Entonces significa que el 6 y el 4 pues se deduce por consiguiente que el 6 y el 4 serían iguales. O sea, opuestos alterno interno sería este y el 6, el 4 y el 6. No puede haber, por ejemplo, un alterno 6 y 1. No, tienen que ser internos, o sea, que tienen que estar ubicados aquí en estos dos.
no, en los ángulos internos, no pueden estar en los ángulos externos. O sea, deberían estar ubicados en los ángulos que quedan ubicados en el espacio entre estas dos líneas, entre las dos paralelas y la secante. Por ejemplo, el 3 y el 5 serían alterno e interno. ¿Por qué? Porque el 3 y el 1 son, el 5 y el 1 son correspondientes, o sea, es el 5 y el 1 son dos ángulos que tienen el mismo valor. Y como el 1 y el 3 también son opuestos por el vértice, aquí se encuentra el vértice, entonces se deduce que el 3 y el 5 serían iguales. Entonces, 3 y 5 son alterno e interno. Y el 4 y el 6 son alterno interno también. Los alterno externos son, como su nombre lo dice, son externos, o sea, son los cuatro ángulos que se encuentran afuera de las dos paralelas. Por ejemplo, el 1 y el 7. Como el 5 y el 1 pasa como en los alterno interno. Como el 7 y el 1 son correspondientes y el 7 y el 5 son opuestos por el vértice, o sea, el 7 y el 5 son iguales, entonces también se deduce